Hoy en Radar, el asedio contra la izquierda. Todo apunta a que las redes sociales, especialmente Twitter, pues mantienen un asedio contra voces de la izquierda mexicana. Los algoritmos también votan. Hablaremos hoy de eso con el periodista Jorge Gómez Naredo, director de Regeneración y también de la revista Polemon. Además, la traición de Mario Delgado, el presidente de Morena, cuela en las candidaturas de esta elección intermedia a figuras abiertamente neoliberales, algunas de ellas furibundas enemigas del espíritu del movimiento que llevó al presidente López Obrador a Palacio Nacional. Una charla con una figura protagónica de la izquierda, Pedro Salmerón. Yo soy Luis Guillermo Hernández y como cada semana quiero poner en su radar esta información. Comenzamos. Sea bienvenido, sea bienvenida, gracias, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias por la posibilidad de encontrarnos nuevamente aquí en Radar, en Rompeviento, televisión por internet. Yo soy Luis Guillermo Hernández y quiero poner en su radar esta emisión con un ánimo polémico, pero también con un ánimo de reflexión. La invito a que a partir de este momento se ponga en contacto con nosotros. Están abiertas ya las diferentes líneas para comunicarse con Rompeviento y con Radar. Vamos a revisar juntos lo que está ocurriendo alrededor de estos días y pues con una visión distinta que usted ya conoce, usted ya la tiene muy bien identificada a través de las diferentes plataformas, rompeviento.tv, la plataforma matriz de nuestro canal de televisión, la plataforma en YouTube, la plataforma de Rompeviento también en Facebook y por supuesto las diferentes redes sociales para usted que nos ve en su pantalla, en su dispositivo, en su tableta o en su teléfono celular. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Jerónimo Ortiz y Luis Cortés, mis compañeros, están a cargo, como cada semana, de esta transmisión. Yo tengo un problema con la energía eléctrica. Si de repente me pongo a oscuras, usted no se vaya a asustar. Ya ve usted que con el apagón, pues qué cosas suceden. Entonces, estaremos aquí intentando que estos contratiempos no obstaculicen el canal de comunicación que usted y yo cada miércoles abrimos para discutir los asuntos del día. Le damos la bienvenida hoy a una de las figuras más representativas del movimiento de izquierda que llegó al poder en este 2018. Una de las figuras a las que ya habíamos invitado y apenas hoy tuvimos ya finalmente la oportunidad de poder coincidir y me da mucho gusto porque además el tema del que vamos a hablar es un asunto que me parece fundamental. La congruencia que debe prevalecer en un movimiento político, en un movimiento social como el que alcanzó la presidencia de la República en 2018 en la figura del presidente López Obrador. La congruencia en los hechos y la congruencia también en los dichos, la congruencia ideológica, pero también la congruencia política. El hecho de oponerse a que las candidaturas se conviertan pues en repartos de cuotas, en repartos de dividendos para futuros políticos, para futuros electorales, y que se concrete la verdadera transformación que se plantea en el inicio, en el origen de este movimiento que se llama Morena y que hoy está en el poder. Por eso estoy muy, muy contento, muy honrado de que el doctor Pedro Salmerón esté hoy con nosotros para hablar de un asunto fundamental. Lo que está pasando en Morena, Pedro Salmerón, pues no nos lo esperábamos. Una verdadera avalancha de oportunismos. No sé, gracias Luis Guillermo por invitarme. Es un placer estar contigo en tu espacio. Y sí, puede ser que no nos lo esperáramos del todo, no en la forma en que está ocurriendo,
no de la manera en la que está pasando. Sin embargo, la manera en que fue asaltada la presidencia del partido en contra de todos los estatutos del partido, un menú a la carta que se hizo para que un personaje sin carisma, sin proyecto político propio, sin presencia pública, que era un buen diputado, un buen operador político, eso ojalá siguiera ahí, pues, o sea, era alguien que portaba que es Mario Delgado, que de pronto nuestros enemigos externos le van poniendo el camino para que asalte literalmente la presencia del partido y la toma. Una vez que la toma, después de haber hecho yo la crítica, dije, vamos a esperar qué pasa, y no esperé que viniera con la fuerza con la que viene, imponiendo, impulsando, celebrando, recibiendo a la cantidad de personas que está recibiendo cuando no es necesario. Es decir, yo entendí en 2017 y escribí sobre el tema que para llegar a la presidencia, tomar el poder, era necesario cierto tipo de alianzas. Ahorita no las necesitamos. Y Mario Delgado está llenando las candidaturas de gente que, olvídate de si es impresentable o no, Luis Guillermo, que simple y sencillamente viola los estatutos de Morena. Poner candidatos como los que está poniendo, y hay una lista como de 50, por lo menos 3 gobernadores, 3 candidatos a gobernador, varios candidatos a presidentes municipales de alcaldías significativas y candidatos a diputados que simple y llanamente, más allá de lo que pensemos de ellos, violan los estatutos de Morena. Una de las verdades que circulan alrededor de estos hechos es, bueno, pues que Morena, para llegar al poder, efectivamente, pues tuvo que hacer uso de un pragmatismo político, pues en algún momento muy señalado. Muchas fuerzas, incluso que estaban en las antípodas del pensamiento ideológico morenista, tuvieron que acercarse para poder alcanzar el poder y después para poder consolidar los cambios legislativos, pues que eran necesarios. Me pregunto si ese pragmatismo hoy es pernicioso, o si tendríamos que revisar que es ese pragmatismo la esencia del movimiento que llegó al poder, Pedro. A ver, la gente que no conoce Morena no entiende que la mayor parte de los cuadros y los militantes de Morena vienen de una larga tradición de lucha de izquierda y de el movimiento social. Podría yo ir nombre por nombre, por ejemplo, del primer Comité Ejecutivo Nacional, el que elegimos en 2012, del segundo Comité Ejecutivo Nacional, el que elegimos en 2015, nombre por nombre, y mostrar de dónde vienen, mostrar también las alianzas que se hicieron por la izquierda en 2017, porque los medios apareció que si nos aliábamos con este, con aquel, que si venía tal empresario, pero los medios no ponían las alianzas con todo el movimiento campesino, con toda la organización contra la minería y los grandes proyectos globalistas, con el movimiento obrero, con el movimiento magisterial. Eso lo pasaron, lo omitían, y omiten también los liderazgos fundamentales que vienen de la izquierda y que ahora son claves en el gobierno a nivel de secretario de Estado, como Irmeréndira Sandoval, como Luis Alcalde, a nivel de gobernador, como Claudia Sheinbaum y Cuitlagua García, a nivel de subsecretario, como Víctor Suárez, como Luciano Concheiro, un montón, ¿no? O sea, cómo se alimenta el gobierno de estos cuadros, de esta formación que viene de la izquierda. Porque los medios mienten al decir, los medios dominantes, quiero decir, no los medios alternativos como este en el que estamos hablando ahora, sino los medios dominantes mienten al presentar a Morena como algo de la vieja clase política, cuando no solo Morena, sino lo que está haciendo el gobierno demuestra lo contrario. Y se nos olvida que lo que está haciendo el gobierno no podría hacerlo sin esta gran cantidad de cuadros que se formaron en el movimiento. Rosa Isela, todos, ¿no? Entonces,
hay que poner atención en eso. Ahora bien, sobre las alianzas que me decías, la mayor parte ha funcionado. Son gente que se sumó a Morena cuando era un proyecto alternativo de oposición. Ejemplos como los de Lili Telles, que es un ejemplo francamente divertidísimo, son excepcionales. La mayor parte de la gente que se sumó ha cumplido, ¿sí? Y fue necesario en ese momento. Ahora, en este momento, ¿qué necesidad hay de que gente se sume a un proyecto que ya está en el gobierno solamente y con claridad por ambición política? En el documento que yo presenté, la demanda que yo planteé ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido, presento esa que están ahorita poniendo en pantalla, presento casos de gente que el mismo día que fue presentada por Mario Delgado Carrillo como precandidatos de Morena a un cargo de elección popular, ese mismo día renunciaron al Partido de Acción Nacional o al Partido de la Revolución Democrática. Casos gravísimos en mi estado, Guanajuato, en el estado que considero mío, aunque no nací ahí, pero sí me considero guanajuatense, o el caso gravísimo aquí en la Ciudad de México de Julio César Moreno, que calumnió, atacó, denostó a nuestro movimiento, a Andrés Manuel López Obrador, que cometió actos de violencia política y que ahora fue recibido como si lo necesitáramos, como si no tuviera nuestro gobierno más del 60% de la población ciudadana y como si no tuviéramos cuadros de alto nivel para cada uno de esos cargos. No hay necesidad, pues, no hay necesidad de hacer eso que muestra lo que muestras en pantalla. Hay quienes dicen, Pedro, hay quienes dicen que este llamado de atención que se hace desde diferentes trincheras hacia Mario Delgado, pues tiene que ver con una cuestión de sentirse químicamente puros, de esa izquierda que se cree químicamente pura y que no acepta pues la interlocución con otros movimientos. Pero en la denuncia que presentas, en la denuncia que haces a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido, planteas un asunto que me parece que es medular en esta discusión: la violación flagrante del artículo 6º bis de los estatutos del partido. Así Para es. que la gente que nos escucha tenga claro de qué estoy hablando, el artículo 6º bis dice: la trayectoria, los atributos éticos, políticos y la antigüedad de lucha por las causas sociales con relación a lo establecido en los otros estatutos. Es decir, la obligación de proteger en términos políticos, en términos éticos, quiénes pueden sumarse al partido. De eso es de lo que estamos hablando, Pedro. Esta acusación de pureza es como si no hubiéramos construido un partido amplísimo, como si no hubiera estado yo mismo, por ejemplo, en la firma de 4 de los acuerdos que se hicieron en 2017 con una amplísima gama de la sociedad civil, como si no hubiera yo compartido mesa, por ejemplo, y fue un honor para mí, con gente, con empresarios que se acercaron al partido, con gente de muy diversas, por ejemplo, con Manuel Espino. Tengo el placer de compartir la mesa con Manuel Espino, con el coordinador de asesores del presidente de la República, este empresario regiomontano importantísimo con quien también he compartido mesa, Romo. Con don Alfonso Romo, es sumar. De lo que nos quejamos ahora es del evidente oportunismo de gente que literalmente anteantier, es decir, el 14 de febrero, domingo, eran militantes del PAN y del PRD y de pronto ese día son presentados como precandidatos, en violación a nuestros estatutos y además como si no hubiera posibilidades distintas, como si no tuviéramos cuadros, dirigentes, compañeros y compañeras
que pudieran dirigir en cada uno de esos casos las elecciones para Morena. Pero estas son, la primera parte de lo que presento yo en este documento es este asalto al partido, un asalto encabezado primero por Mario Delgado, a quien violó todos los estatutos y a quien le pusieron el camino para que este personaje llegara a la presidencia del partido, y que luego va trayendo esta gente, ¿sí? Primero, pero segundo, una segunda serie de violaciones al estatuto que hace Mario Delgado es cuando calumnia, cuando ataca a cuadros fundamentales del partido, violando también los estatutos. En este caso muy particular, lo que hizo en Zacatecas contra los dirigentes del partido en Zacatecas y contra cuadros fundamentales de la izquierda en Zacatecas, como Luis Medina Peña, El Oso, como Raimundo Cárdenas, como José Narro, como Ulises Mejía, todos, ¿sí? Pero también hay un tercer caso que no podemos omitir, y que es el caso de Félix Salgado Macedonio. A ver, el caso es complicadísimo. Primero, en este tipo de casos, en el caso de que se acusa a alguien de abuso, acoso, y más allá de eso, violación, siempre hay que escuchar a la víctima en primer lugar, lo cual no omite una segunda cosa fundamental, que es la presunción de inocencia. Félix Salgado Macedonio tiene todo el derecho del mundo a la presunción de inocencia y a defenderse, ¿sí? Sin embargo, ante el hecho de que hay 5 denuncias en contra suya, creo que es muy político presentarlo como candidato, por múltiples razones, sin juzgarlo, porque yo no soy juez, sin condenarlo, por lo tanto no tengo por qué hacerlo. Creo que sí es improcedente, habiendo 5 demandas en curso, que sea nuestro candidato, sobre todo en un tema tan sensible en estos días, ¿no? Entonces yo presenté una demanda en estos 3 sentidos. Primero, la violación reiterada del estatuto, del artículo 3 y del artículo 6 bis, al atraer a esta gente que literalmente el mismo día que la presenta, estaba en los partidos del antiguo régimen, y algunos de ellos acusados de violencia política contra nosotros, como este señor Moreno. Segundo, la manera en que calumnia a militantes del partido. Y tercero, la absoluta insensibilidad política de defender a toda costa a Salgado Macedonio. ¿Qué es lo que tú puedes ver detrás de esta obcecación de la dirigencia de Mario Delgado? ¿Qué es lo que se puede entrever detrás de este intento? Ok. El problema es este. Martí Batres presentó un artículo que yo glosé y que mostramos en la jornada y en varios medios, de cómo Mario Delgado va saltando la presidencia del partido y se le va construyendo un menú a la carta. Hay 7 pasos en los cuales se va asaltando al partido, porque lo hace un personaje que no tiene personalidad política propia, no tiene ninguna relación con el partido ni con la militancia, nos consta porque nunca estuvo en las reuniones del Consejo Nacional, en los congresos, y nunca hizo trabajo de calle, nunca hizo trabajo militante, entonces no es conocido por la militancia, tampoco es que sea popular o famoso, pero es un alfil, y siempre lo ha sido, del canciller Marcelo Ebrard. No querría yo hablar mal de Marcelo Ebrard, porque es una pieza clave de nuestro gobierno y está haciendo las cosas muy bien. Me parece un espléndido segundo de a bordo. Pero nos demostró cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México y cuando fue secretario de Seguridad Pública del gobierno de la Ciudad de México, que como capitán daría un giro a la derecha que no queremos, que no tiene una trayectoria, una política ni un proyecto de izquierda. Me cuesta trabajo hablar mal de Marcelo Ebrard porque respeto
muy profundamente su trabajo. Y también respeto y también acepto que aspire a ser presidente de la República. Lo que no acepto es que lo haga impulsando a su alfil Mario Delgado, violentando la legalidad interna de nuestro partido y a través de violaciones al estatuto, porque se violó el estatuto para imponer a Mario Delgado. Y tampoco la clara alianza de Mario Delgado con alguien que reiteradamente viola el estatuto y está en contra de las resoluciones del partido y está en contra de los órganos jurisdiccionales del partido de manera sistemática cada vez que puede, que es el senador Ricardo Monreal Ávila. Entonces, para mí Mario Delgado no tiene personalidad política propia. Para mí Mario Delgado es el alfil, la pieza de el canciller y de Ricardo Monreal. Y lo digo con toda la responsabilidad y ateniéndome a lo que me puedan decir sobre eso, porque ahí se puede probar, pues. En alguna ocasión, en las últimas semanas, hemos reflexionado aquí en Rompeviento sobre un hecho que pues también estuvo a la luz de todos nosotros durante estos primeros 2 años del gobierno del presidente López Obrador. Morena prácticamente desapareció, perdido entre broncas intestinas. Ahora que empieza a emerger el partido, vamos observando que no se está preparando la segunda mitad del gobierno del presidente López Obrador, sino el relevo de 2024. Y que muchas de estas candidaturas a las que se cuestionan, pues tienen que ver precisamente con eso, no con apuntalar, no con acompañar la segunda mitad del sexenio, sino con preparar la candidatura presidencial de una figura. Y te pregunto, Pedro, si Morena puede resistir el hecho de no acompañar al presidente en ningún tramo de su gobierno como un partido, movimiento que tendría que estar detrás en las acciones de la Cuarta Transformación. ¿Podrá resistir Morena a esto? A ver, más allá de Morena, la transformación no será viable si no tiene un apoyo consistente y permanente y una base de apoyo. Muy bien, yo sigo confiando en varias instancias del partido. Primero, el Consejo Nacional sigue siendo mayoritariamente electo en un Congreso votado por la militancia, incluida la presidenta del Consejo, la contadora Berta-Elena Luján. ¿Sí? La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que acaba de ser relevada, siempre fue un coto contra los peores ambiciosos. ¿Sí? Bajo la presidencia del doctor Héctor Díaz Polanco, funcionó a veces con lentitud, a veces no siempre como hubiéramos querido, pero funcionó. Ha sido relevada, el relevo incluso es un relevo generacional, ¿sí? Pero confiamos en la mayoría de esa comisión electa por el Consejo Nacional. Pero más allá de estos órganos jurisdiccionales, de estos órganos de gobierno del partido, de buena parte de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional todavía, empezando por la secretaria general, Citlali Hernández, están los comités de base, están los círculos de estudio, está la gente que sigue trabajando todos los días. Y en 2013, a más tardar, tiene que haber un congreso del partido y ahí vamos a ver qué es lo que realmente quiere la gente que ha construido Morena. Si no, es decir, yo todavía confío en el partido, en la gente del partido y sobre todo en la militancia de base. Algunos hemos visto con cierta desilusión el papel de Citlali Hernández, de quien haces mención, porque pensábamos que de alguna manera se iba a constituir, pues, por lo menos en un muro de contención para lo que ya adivinábamos que iba a hacer Mario Delgado
una vez que tomara la presidencia del partido. Y hasta ahora, la única acción contundente que hemos visto para tratar de contener esta voracidad electorera, pues es lo que has presentado tú. Gracias. ¿Dónde están los demás órganos del partido? ¿Dónde están las demás corrientes del partido? Están ahí y además el problema de la Secretaría General es que no tiene atributos reales para frenar los actos de la presidencia. Tiene que frenarla, en todo caso, un órgano colegiado, no la Secretaría General. Y bueno, sobre las acciones de la Secretaría... Está muy acotada, sí. Una sola cosa sobre Citlali. Hay que escuchar la entrevista que le dio Citlali a John Ackerman hace un par de días. Ahí explica ella su posición. Yo estoy por darle tiempo a Citlali. ¿Habrá tiempo en medio de esta, orgía de oportunismos, Pedro? Mira, una última cosa, Luis Guillermo, sobre esto. Hemos hablado de la candidatura de Félix Salgado Macedonio, de dos candidaturas de gente que recién se pasó al partido y que son de lo que hablo, que es la de Nuevo León Clara Luz y la de San Luis Potosí. Así es. La complicadísima de Zacatecas, pero más allá de lo que digamos, David Monreal está en el movimiento desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero quitando esas cuatro, Luis Guillermo, la mayor parte de los candidatos a gobernadores son gente que queramos o no ha estado en el movimiento, ¿sí? Y algunos de ellos liderazgos largamente construidos, como Alfonso Durazo, como Laida Sansores, como Juan Carlos Loera en Chihuahua, como los compañeros de Sinaloa, de Colima, incluso de Tlaxcala, que Lorena Cuellar podrá venir del PRI, pero está con nosotros desde hace muchos años. Sí. Entonces, creo yo que a pesar de todo lo que yo he señalado, la mayor parte de las candidaturas vienen de una trayectoria construida. Pueden no gustarnos y en todos lados hay impugnaciones. No hablaré de Michoacán, por ejemplo, ¿sí? Pero creo que pese a todo, en muchos lugares están construyendo candidaturas que vienen del movimiento y que sobre todo nos van a garantizar la mayoría del Congreso que necesitamos. Yo sí llamo a votar a todos los que nos escuchan, en todos los casos, en el Poder Legislativo, por los candidatos de Morena, sean quienes sean. El peor candidato de Morena no es peor que lo que significa el PRI-ANRD. El peor candidato de Morena, en todos los casos, no es peor que lo que significa eso. Hay que garantizar la mayoría del Congreso. Una de las cosas que también están en esta discusión, además de las figuras a las que tú haces referencia, la candidata en Nuevo León, Clara Luz Aguilar, por ejemplo, o el candidato en San Luis Potosí, Javier Nava. Bueno, ese sí es catastrófico, ese sí es... La ultraderecha, Pedro. Es la ultraderecha. La ultraderecha tomando Morena. Ahí sí, perdón, así como yo llamaría a votar por todos los candidatos a diputados de Morena, en San Luis, si yo tuviera que votar en San Luis, yo tacharía mi voto, honestamente. No, es que este Javier Nava es una pesadilla. Y es una pesadilla de la que se podrá despertar. Es decir, ¿tú crees que estos recursos tengan algún futuro, Pedro? Vamos a ver. ¿Por qué no hablamos en un par de semanas, Luis Guillermo? Muy bien. ¿Sí? Me gusta la idea. Me parece que aquí dejas planteadas dos cosas que quiero dejar muy claras. Por un lado, la perspectiva, la grotesca perspectiva de que candidatos con militancias adversas a Morena llegan pues con la mesa servida y prácticamente a tomar posesión. Uh-huh. Por el otro lado, la construcción de una figura, la figura de Mario Delgado, como alfil, como instrumento de legítimas, pero al final de cuentas poco idóneas en estos momentos, ambiciones políticas
que ven hacia el futuro y no hacia el presente. Y me pregunto, Pedro, si estás consciente de que estás pateando un avispero. Mira, ya me han caído, ya en estos 4 días desde que empecé, una vez más he sido objeto de polémicas, acusaciones, denuncias y linchamientos. Ya estoy acostumbrado. Insisto, respeto la legítima aspiración de Marcelo Ebrard a ser presidente en 2024. Lo que no respeto es que hayan asaltado la presidencia del partido violando la legalidad interna. Uf, durísimo, durísimo. Pedro, me quedo con eso para esta conversación y acepto tu generosa No, al contrario. invitación para que volvamos a platicar. Para la gente de Rompeviento, para quienes nos ven, es un honor tener tu voz en este espacio y pues tomo la palabra y en un par de semanas espero volver a platicar contigo para saber qué ha pasado con este asunto que apenas empieza. Así es. Muchas gracias, Pedro Salmerón. Ya escuchó usted, durísimos los conceptos, pero además, no solo durísimos, coincidentes con lo que hemos ido nosotros planteando en las últimas semanas. En Morena no se está pensando en acompañar el segundo tramo del sexenio del presidente López Obrador. En la dirigencia de Morena, en la presidencia de Morena, se está pensando ya en apuntalar una candidatura presidencial que todavía es muy verde, que todavía está muy inmadura como para ser buena. Es un asunto que, por supuesto, va a marcar la agenda de la discusión en las próximas semanas y espero, por supuesto, que usted nos acompañe aquí en Rompeviento para esta discusión. Vamos a un pequeño corte y volvemos.